estamos de regreso en este sonar informativo de día miércoles. Aclaro, para que miércoles, no haya sorda. 29 de julio es hoy, y vamos a repetir que estamos de aniversario, Sonar cumpliendo 11 años. Gracias por todos los saludos que estamos recibiendo a través de redes sociales a esta hora, tempranito ya. Y de manera excepcional también, temprano, en un miércoles, pero porque las circunstancias así lo ameritan, estamos con Alberto Mayol para conversar sobre el cambio de gabinete. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Buen día. Buenos días. Para que no se confundan, los jueves son de Mayol, pero hoy es miércoles. Tiene que ver con que sí. Uno de los también en la moneda se aceleraron un poco las cosas, ¿no? Era un cambio que se preveía iba a ocurrir esta semana, pero bueno, se aceleró el tema. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Alberto? A ver, ¿cómo lees esto que ha anunciado Piñera ayer? Lo primero es que fue interesante, o sea, la verdad es que estábamos acostumbrados a cambios de gabinetes donde había poco que decir, y en cambio tiene harto. Entonces, al menos para lo que respecta del trabajo de los analistas y del trabajo del periodismo, bueno, nos entrega un interesante material, o sea, súper atractivo lo que significa, porque mucho movimiento, mucho enroque, gente que sale del Congreso, nombres que entran, que estaban más bien en la disidencia dentro del gobierno. Entonces, en la disidencia por ambos lados, en el fondo, de los más duros, de los que estaban criticando al gobierno por blando, y de los blandos que estaban criticando al gobierno por duro. Entonces, está bien interesante lo que pasa. Yo lo resumiría, en todo caso, en que desde el punto de vista de los logros individuales, es decir, analizando cada caso por sí solo, haber hecho la composición fue un logro del gobierno. O sea, no era fácil lograr que te aceptaran la propuesta que hizo el gobierno. En el caso, por ejemplo, de Ford, es bastante evidente. Pero lo que queda pendiente, y a mi juicio no es que queda pendiente en un sentido corto y limitado, sino que en un sentido amplio y gigantesco, es el hecho de saber qué diablos significa. O sea, no queda claro la estrategia de conjunto de todo el escenario, porque en realidad, digámoslo claramente, lo interesante del cambio de gabinete es que se entiende que queda desactivado Mario Desbordes, se entiende que queda desactivado Evópoli, radicalmente. El golpe de Evópoli, un golpe durísimo, pero más allá de esas desactivaciones, que es un arte que siempre es importante, pero no es el único arte, también uno tiene que saber qué es lo que queda activado. Y eso no acontece, porque si uno dice, es que llegó Alaman, sí, pero Alaman tampoco llegó a un lugar donde pueda desplegarse con toda su agenda. O sea, se entendía que si Alaman llegaba al gobierno era porque iba a llegar a traer toda la agenda de los sectores conservadores, de los cuales él tantas veces rompió, y que en los últimos años él viene a representarlo. Entonces uno entendía que era el arribo de los sectores más conservadores, de la vieja escuela, y que había que hacer lo que había que hacer. Pero tampoco, o sea, queda alguien que no tiene mucho, no tiene ni buen ni mal lejos, que es Víctor Pérez, que no tiene una trayectoria gigante, que si mañana hay que esperar que tenga algún nivel de crédito porque cometió un error, qué sé yo, no lo tiene, para bien o para mal. Entonces, que era uno de los diputados, o sea, lo tengo súper claro, hasta de acuerdo, digamos, era uno de los diputados destacados de la UDI en febrero. O sea, cuando no había quien hablara, en ese tiempo que la gente en política sí se tomaban vacaciones, porque efectivamente existían las vacaciones, y los febreros no eran otro mes caliente más del año. Bueno, en ese tiempo Víctor Pérez era los que hablaban en febrero. Entonces, objetivamente, creo que eso es un asunto que queda un poco al debe.
Pero en cualquier caso es súper interesante que se va viendo, por ejemplo, que lo que presenciaron ustedes el lunes con Belolio. O sea, Belolio el lunes fue a dar señales claras de qué es lo que venía y de que el cargo ya está conversado y aceptado, donde se está notando que el gobierno, al menos, no sé si en lo nominal, pero al menos en lo sustantivo, está caminando la ruta hacia el rechazo, cosa que no era obvio en un momento determinado. Y entonces empieza a pedir las pruebas correspondientes a sus nombres. Y finalmente, una cosa que siempre me parece muy llamativa, que es esta gracia que tiene el poder político y los cargos y esas cosas, de que sean irresistibles. Porque uno puede decir, bueno, son ministros, es súper importante, sí, pero la verdad es que en un gobierno como este, la capacidad de juego es muy baja. Y sin embargo, a varios jugadores súper importantes del sistema, que estaban haciendo juego propio, que estaban llevando su propio partido, le ponen por delante la oferta del ministerio y no se pueden aguantar. O sea, no son capaces de decir que no. Entonces yo creo que eso vuelve a quedar, siempre se vuelve a ser notorio. O sea, siempre vuelve a ser notorio porque la promesa, la expectativa, la esperanza de dar un salto, por bajita que sea, es muy, muy, muy fuerte. Alberto, pero esa cosa irresistible que tú dices que tienen los ministerios, ¿es en este caso, pensando en desborde fundamentalmente, una atracción irresistible o es una oferta que no podía rechazar? A ver, obviamente rechazar la oferta en este caso no es como otros momentos de ofertas. O sea, han habido, se sabe poco porque es un acuerdo entre personas decentes, pero han habido muchas veces que nombres que han sido llamados a un ministerio han dicho que no, por razones de las más pedestres de todas, que ganan el doble donde trabajan, ¿ya? Hasta que efectivamente no ven como relevante ese cambio. Pero en este caso evidentemente el asunto es bien distinto. O sea, si Desbordes decía que no, tenía que decir que no pateando el tablero. No podía decir que no e irse a la casa sin patear el tablero, porque sabía que las armas iban a estar puestas en su contra, y lo mejor para que las armas que se van a poner en tu contra queden más o menos desactivadas, por lo menos salir publicándolo. Entonces tenía que hacer una cosa muy, muy, muy cara en términos políticos, muy osada, muy poco chilena, digámoslo así, que era salir pateando el tablero y diciendo, mire, yo no estoy dispuesto, a mí me ofrecieron este ministerio y yo no estoy dispuesto a salir de donde estoy, porque a mí me eligió la gente, y no estoy dispuesto a ponerme al servicio de un gobierno con el cual muchos no nos hemos sentido interpretados. Tenía que hacer una cosa así. Entonces no le quedaba más alternativa, pero ahí también está el manejo de las pulsiones. O sea, evidentemente hay pulsiones que son difíciles de manejar para ciertos personajes. Para Desbordes, que viene del mundo de las fuerzas de orden, saber que va a ser el jefe es una pulsión que sintió Bachelet. O sea, la pulsión de poder estar allí mandando a la tropa, siendo el gran emperador de esa tropa, pudiendo participar de esa dirección. El carabinero que dirige las Fuerzas Armadas no es poca cosa. O sea, además que las Fuerzas Armadas, el carabinero es la última antigüedad. Es un hecho simbólico precioso, además. Exacto. Y además eran los últimos de la cola en términos de la vieja categoría de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿verdad? Y de repente queda. Entonces, esa pulsión, ese gustito,
le agrega el 10% que te faltaba, para que dijera que sí. Inclina Entonces, la balanza. Y claro, esos detalles, el mismo Alaman, la verdad es que Alaman llega a disputar poder, porque no es lo mismo que llamen a Alaman y le digan, usted va a ser el ministro del Interior. Le están diciendo, sí, bajo ciertas condiciones, si usted lo maneja bien, usted va a ser el ministro del Interior. ¿Ya? Pero no es el ministro Puede del llegar a Interior. hacerlo, claro. Claro, entonces hay que entre medio lograr convertir en omitible, ¿ya?, al ministro del Interior. Entonces, y por tanto depende mucho uno de lo que haga el mismo ministro del Interior, en términos de que si empieza a jugar bien el partido, te deja fuera nomás. No. Entonces, ahí se notan donde los distintos actores fueron convocados y se les logró llenar el vaso para que efectivamente dijeran que sí. El cupo de Alaman en el Senado no se va al mundo de Alaman. Todas esas negociaciones hasta el último detalle en estas cosas es importante. Los jefes de gabinete son los que en general asumen, para no romper mucho la estructura de poder de los diputados que se mueven, ¿no? No queda tanto en el partido, queda en el mismo diputado. O sea, todo eso habla de que fue un acto bastante más meticuloso de lo que normalmente nos tenía acostumbrado a hacer Sebastián Piñera. Ahora, le alcanza para lo que importa, digamos, porque aquí estamos hablando no de un cambio de gabinete cualquiera, estamos hablando del cambio de gabinete de un presidente que se está hundiendo, que está hoy día marcando 12 puntos en CADEM, y recordemos que CADEM, la vez que marcó más bajo, cuando marcó en el CEP, cuando marcó 6 puntos, en CADEM marcaba 10. O sea, si está marcando 12 es porque estamos hablando de un clima parecido a lo que nos encontramos en diciembre, entonces, con Sebastián Piñera. Y eso es una situación dramática, o sea, no, sencillamente. Oye, Alberto, a propósito de encuestas, ¿no?, y de posicionamientos, ¿qué pasa con Lavín, que es el personaje de la derecha mejor posicionado en las encuestas, que juega un rol también desde la alcaldía? Porque aquí hay otro tema, ¿no? Se desactivan ciertos focos de conflicto en el Parlamento, pero los alcaldes son actores que han tenido algo que decir también en todo esto, que revuelven un poco el gallinero de pronto, ¿no? Y Lavín es un personaje también difícil de, digamos, en algún sentido, ¿no? En algún sentido, difícil de disciplinar por momentos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿Cómo se ve Lavín en este panorama? El camino, que no ha sido fácil para Lavín, aunque parece fácil, ¿no? O sea, parece que la cosa fuera llegar e ir a matinales y esas cosas, pero no un camino fácil, porque la presión interna, porque finalmente él es un personaje con una historia, y esa historia puede ir a favor tuyo o en contra. Él la usaba a su favor, lo ha hecho bien en ese sentido. O sea, esa historia le permite una cierta autonomía, es un nombre importante, es un nombre con historia, y eso le da autonomía. Él le puede dar 2 palmadas en la espalda a la UDI, seguir siendo de la UDI, y todos saben que en realidad ya no es de la UDI, que no ha llamado al presidente o presidenta del partido no sé cuántos años. O sea, que lo tienen que llamar a él para pedirle un favor eventualmente, para que meta a alguien en la municipalidad, qué sé yo, pero no viceversa. Hace mucho rato que él está haciendo lo que él considera pertinente. Aquí salió a celebrar, fue cuidadoso en lo anterior, pero al final salió a celebrar el gol del 10% de la AFP. Y salió ostentosamente a decir que él estuvo en el gol, en la jugada del gol. Que él colaboró. Yo del pase. Entonces, claro, o sea, él fue el Gary Medel del gol Argentina. Entonces, bueno, o sea, eso revela que él está muy cuidadosamente también trabajando, porque hay una cosa en la cual está muy bien que él sea cuidadoso. Pareciera que Lavín tiene ganada la próxima elección.
Y la verdad es que no. La verdad es que ganar esa elección va a ser muy difícil. Muy difícil. O sea, porque las variables estructurales para cualquier candidato que está en la derecha son terroríficas. exacto. Son terroríficas. O sea, yo estaba preparando un gráfico que hago a partir de un índice que tiene muchas variables, que más o menos indica cuál es la magnitud de malestar social. Y el malestar social uno lo puede definir básicamente con cuántas de las cosas importantes empiezan a pasar fuera del plato, no donde deberían estar, sino que afuera. Entonces, si uno se sienta en la mesa y adentro del plato no hay nada y todo lo demás está regado por la mesa, entonces está el desastre. Bueno, hoy día, vamos a decirlo así, más del 90% de lo que tiene que pasar por dentro pasa por fuera. Entonces, en esa condición, el candidato que representa de alguna manera a ese mundo, ¿no? El candidato civilizado, tranquilo, ponderado, institucionalista, qué sé yo, es muy jodido. Ahora, claro, tiene la ventaja de que es alcalde, y los alcaldes de alguna manera representan otra cosa, la cosa territorial, pero tiene la desventaja de que a todo alcalde, cuando llega el momento de ser presidente, le dicen: ya, pero usted es alcalde nomás, po. Que es el mismo problema Claro. que le va a pasar a Desbordes con cualquier problema que tenga con el mundo militar, ¿ya? Porque lo van a mirar y le van a decir: bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues si usted, ¿ya?, es carabinero nomás. Entonces, eso es muy jodido. Entonces, lo de Lavín, él ha ido jugando el partido muy bien, paso a paso, sin apurarse, sin equivocarse. Se nota la madurez, se nota cuando alguien empieza a llevar bien los fracasos en el cuerpo, en el fondo. O sea, ya no son un trauma, sino que son un... Pero aún así, yo creo que en la medida que se vaya acercando la elección, la situación de Lavín se vuelve mucho más difícil. Pero a mí me llamó la atención, sí, que no hubiese un esfuerzo de haber sacado también desactivación de los alcaldes. O sea, haberse llevado a un nombre o a dos nombres. Aparentemente lo intentaron. Bueno, es que eso es lo interesante. O sea, efectivamente lo que se dice es que efectivamente lo intentaron y no quisieron los alcaldes. Lo que revela una cosa muy potente. O sea, que los alcaldes entiendan que ellos al moverse son desactivados y que Desbordes no lo entienda, por ejemplo, es un hecho súper interesante, porque pueden ser errores de las personas, pero tiene que ver también con la comprensión desde la posición en que estás. Tú en el Congreso siempre estás esperando lo que diga el gobierno. Entonces, de alguna manera estás condicionado a que siempre el gobierno te dicte la pauta. Los alcaldes están acostumbrados, por malas noticias en realidad, no por buenas noticias, a no esperar mucho de los gobiernos. Por malas noticias me refiero a que básicamente el presupuesto que les llega directamente desde el presupuesto nacional es el equivalente al 9% de todo, para todas las comunas, de todo el presupuesto. Y eso en estándar mundial es como el 20%, o sea, reciben muy poca plata. Entonces, en el fondo, ellos saben que el partido hay que jugarlo con otras cosas, de otra manera, por fuera. Están acostumbrados a eso. El Congreso siempre está entendiendo de chuta: esto no lo puedo hacer porque es iniciativa presidencial. Entonces, tú te imaginas que llegando al gobierno logras hacer muchas cosas, que tiene una puerta más ancha. Pero no es tan cierto. Claro, ahora es cierto que los alcaldes también tienen un área mucho más amplia donde jugar que la que tenía Desbordes. O sea, los alcaldes en esta pasada han salido todos los que se han parado frente al gobierno a decirle cosas, Codina, Carter, con medallas en el cuerpo. Claro, lo que pasa es que el deporte de ser disidente en una estructura es distinto al deporte de ser disidente siendo cabeza de ratón. Ser cabeza de ratón, claro, es mucho más interesante de lo que la gente cree. O sea, claro. Te da autonomía, te da cierto juego. En el caso es lo que primero que pierdes al llegar al gobierno. Exactamente. Entonces,
Y Desbordes, el problema que tenía es que él está metido en el sistema político, en la estructura del sistema político, en los partidos políticos, en la relación con el gobierno, o sea, sus capacidades de maniobra eran menores. Ahora, obviamente dependía de él, pero ya él había dado la mala señal. A mi juicio, el partido de Desbordes se jugó hace tiempo. Desbordes es el jugador de la cancha en el estallido social, lo hace fantástico, lo hace fantástico, lo hace fantástico. Cuando llega el momento en que tiene que tomar la decisión de si le da un golpe, un tiro de gracia al gobierno, y él toma la punta en el proceso de una posición desde la derecha respecto al estallido, él retrocede. Tiene un primer momento de retroceso, ya cuando le dijeron, oye, la cosa está muy difícil, no puedes ir más allá, él dijo, sí, es cierto, no puedo ir más allá. Eso no lo hacen los líderes así grandes, no lo hacen porque ya saben que todo lo que construye la desconfianza con el otro ya ocurrió. Por tanto, ya no me sirve de nada llegar ahora y decir, no, sí, hasta aquí, este es mi límite, porque si les muestro el límite, ya todos saben que soy domesticable y que cuando puedan me tienen que matar porque además soy una lata. Entonces, una lata domesticable no tiene mucha gracia. O sea, que ladra, y cuando viene el momento de los que hubo no hace nada, entonces no tiene ni una gracia. Le pasó de nuevo después, cuando él de nuevo, con el respecto al tema del coronavirus, empieza a ser alguien mucho más disidente, mucho más crítico, y finalmente, de nuevo, se ordena. Y ahora, entonces, tiene que terminar por aceptar, porque no está dispuesto a romper con todo. A romper con todo significa romper con todo, no significa romper con el gobierno, con Sebastián Piñera, significa romper con las élites del país, romper muchas cosas. Pero bueno, los que quieren jugar el juego de la disidencia lo tienen que hacer. Si no lo hacen completo, quedan a medio camino. Lo que le pasó un poco a Marco Enrique Ominami, que dijo, yo rompo con la concertación, eso lo hizo bien, pero después en realidad andaba coqueteando para que lo llevaran a la misma concertación. Para que lo invitaran de nuevo. Claro. Bueno, para que lo Alberto Mayol analiza el cambio de gabinete, el momento político. Es miércoles de manera extraordinaria hoy, a propósito de los hechos, ¿no? Que nos parece muy, muy relevante tenerte aquí esta mañana, Alberto, un poco más temprano también. Así es que gracias por el esfuerzo. Sabes que no es fácil. No, sí, para ser honesto, le cuento una infidencia que tomé la decisión de hecho de no dormir, así que no dormí. No te creo, no te puedo creer. Pero ¿por qué tomas esa decisión tan radical? Es que tenía que trabajar mucho y dije que acostarse a las 5 de la mañana. Pero no es una protesta, no es una huelga. Faltó ahí de no dormir esta noche, digamos, porque no dormir suena como... Después de conocer el gabinete, tomé la decisión de no dormir. No, nada de eso, ¿no? No, en protesta por la... Tenía dos opciones, o me iba del país o no dormía más. ¿O por qué? No, era por una cosa muy sencilla, era un acto de protesta ante la utilización de la guagua de Jaime Beroli, así que... Quedaste traumado ahí con esta imagen. Gracias, Alberto, que estés muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien, nos vemos, suerte.